Sí, han estado trabajando muy bien, la verdad. ¿Perdón? Ah, mira, ya subieron 10 más. Sí, yo diría ahora en 3 minutos, si querés, Carlos, arrancamos. Bueno. Y 40. Y nos encontramos que muchos de los estudiantes están bastante conformes con la virtualidad y no tienen muchas ganas de volver a FADU. Mira, Leandro. Buen día. No, por lo menos este año no estoy preparado mentalmente. Pareciera que en todos los ámbitos hay resistencia, en los trabajos. Leía un artículo el otro día en relación a los trabajos que en Estados Unidos, que la gente volvía a las oficinas, pero seguía como aislado, ¿no? Como que se seguían manejando, no sé, tenían una reunión de alguien que estaba a dos... Claro, lo que pasa es que también ocurrió un fenómeno. Yo, por ejemplo, que estoy estudiando en el CUI, ¿no? Idiomas. Que ahora con el tema de la virtualidad en el grupo, por ahí hay estudiantes en un mismo grupo que son de Misiones, de Neuquén, de Buenos Aires, de Bursaco. Entonces, todo eso se armó y me parece que no se va a desarmar tan fácil. Sí. Yo también estuve en el CUI y los mismos docentes decían que era difícil que se desarme porque aumentó la currícula. Así. Claro, se vieron beneficiados. Sí. Bueno, no sé si estabas el otro día, si escuchaste en La Alianza que una señora decía, yo vivo en Caballito, si tengo que ir por este curso para escuchar 1 hora, 1 hora y cuarto, desde Caballito no voy. No va, sí, tal cual. Cosa que antes hacían, ¿viste? Pero ahora es como sí, que... sí, eso hay algo, que hay gente que se desacostumbró, pero hay otra gente, me parece, que empezó a hacer actividades que antes no hacía. Claro, que ni se lo planteaba. Ahora les resulta cómodo no salir de su casa, o gente del interior que tenía una oferta mucho más reducida, y ahora con esto de la virtualidad puedes hacer lo que quieras, ¿no? Sí, totalmente. A mí la pandemia me agarró haciendo un montón de cursos que yo antes no hubiese hecho o no hubiese ido al lugar, por ejemplo. Claro. Y la verdad que espectacular. Y lo único que retomé fue el taller de pintura, pero todo el resto sigo virtual. Bueno, veremos. Bueno, empezamos. Arrancamos, chicos. Menos 20, empezamos. ¿Ponen, ¿no? a grabar? Sí. Gracias. Pusieron a grabar. Esto. A ver. Veo mal desde acá. A ver, ahí. Acá. Empiezo compartiendo directamente. Dale. ¿Se ve la imagen? Perfecto. ¿Se ve el cursor también? Sí. Había muteado. Bueno, hola a todos. La clase de hoy va a ser sobre arquitectura colonial en la Argentina. Ya estamos, ¿no?, dictando las últimas clases del año. Ya estamos tomando este último tramo. Bueno, para hablar de la arquitectura colonial en la Argentina, en lo que es nuestro actual territorio, obviamente vamos a hablar de la arquitectura colonial antes, ¿no?, de que la Argentina exista como territorio con los límites actuales, pero vamos a hacer ese anacronismo, ¿no?, de tomar el territorio, nuestro actual territorio, para poder explicar. Obviamente nuestro territorio es muy extenso y cuando uno habla de arquitectura colonial, habla de muchas arquitecturas coloniales al mismo tiempo que tienen que ver con las regiones. Nosotros en la clase vamos a abordar lo que llamamos la arquitectura del noroeste
o sea, lo que es la actual provincia de Jujuy, Salta, Tucumán. Vamos a hablar de la arquitectura del noreste, ¿no? O sea, de la Mesopotamia, y vamos a cerrar la clase hablando de la arquitectura colonial en Buenos Aires. Bueno, vamos a iniciar entonces con la arquitectura del noroeste, haciendo la salvedad de que este territorio de nuestro actual noroeste estaba vinculado con lo que era el Imperio del Incanato. Hay buena parte de esta superficie que formó parte de la cuarta provincia del Incanato. Cuando los españoles llegan a América y empiezan a recorrer el territorio, esto formaba parte del Imperio Inca, y había básicamente caminos naturales, ¿no? que recorrían el territorio. La quebrada Humahuaca es uno, el camino del Inca otro. Son caminos que aún hoy se recorren y que forman una especie de V corta que se cierra o que tiene su vértice en la provincia de Tucumán, y que eso es lo que se conoce con el nombre de los valles calchaquíes. Estos caminos, el camino del Inca y el camino de la quebrada Humahuaca, eran caminos que los indígenas ya recorrían, los recorrían para vincularse entre los distintos pueblos, ¿no? para recorrer su territorio, y como eran caminos naturales, son los caminos que después van a recorrer los españoles. Y como decía antes, son caminos que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Bueno, toda la conquista del territorio americano, ¿no? estuvo determinada por la presencia de la iglesia, ¿no? La iglesia fue una herramienta sumamente eficaz en lo que fue la intervención del territorio, la apropiación del territorio, y en todos estos primeros siglos de la conquista, ¿no? o del recorrido de los españoles por el territorio americano, la construcción de iglesias va a ser un tema central, ¿no? Como apropiación de los lugares, como determinar una posición para la evangelización, y también estas iglesias o estas capillas en el noroeste funcionaron como hitos, ¿no? Como lugares de reconocimiento que se fundan, y alrededor de ellas empiezan a desarrollarse otras funciones, como por ejemplo el comerciar, ¿no? Si estaba este edificio de la iglesia convocante, ¿no? La gente aprovechaba también para bajar en los horarios de liturgia, a comerciar, a ejercer el trueque, y también empiezan a consolidarse los poblados alrededor de estas capillas o estas iglesias. O sea que tienen una importancia muy grande y desde distintos puntos de vista. La tecnología con que estas iglesias se construían era bastante precaria. El territorio además no estaba pacificado, entonces, o por derrumbes por la mala tecnología, por incendio por los ataques indígenas, ¿no? Por precariedad en general, muchas veces se derrumbaban, desaparecían estos edificios, pero había como una insistencia en volver a construirlos sobre la huella de los existentes. A veces haciendo algunas modificaciones, adquiriendo una mejor tecnología. Entonces, muchos de estos edificios que nosotros vemos hoy, tal vez se construyeron en el siglo XIX, o inclusive algunos de ellos se construyeron, en el siglo XVIII, o en algunos casos en el siglo XIX, ya en el periodo independiente. Y como decía el arquitecto Iglesias, con un concepto que a mí me parece muy, muy interesante, mucha de esta arquitectura es arquitectura colonial por contexto, más que por temporalidad. O sea, seguimos hablando de arquitectura colonial, una arquitectura que no ha sido construida durante el periodo colonial, sino durante el periodo independiente, pero que tiene todas las características y toda la tradición de la arquitectura colonial. Esto que estamos viendo acá es una capilla en el pueblo de Uquía, es uno de los tantísimos pueblos de la quebrada Humahuaca, ¿no? Son pueblos que se van fundando
en el borde de este camino, y como decía antes, muchos de ellos tienen como núcleo generador a la capilla misma. Como ustedes verán, hay acá una arquitectura que, por un lado, demuestra que no está hecha por profesionales de la arquitectura, por su sencillez, por su austeridad, que tiene que ver con esa falta de profesionalismo, pero también hay una disponibilidad reducida de materiales y una disponibilidad también reducida de mano de obra calificada, ¿no? Entonces ahí hay una articulación de distintas cuestiones que tienen que ver con los saberes y con los materiales que condicionan estas prácticas. Y tenemos entonces este resultado de obras, edificios, que remiten a la arquitectura europea, ¿no? Por ejemplo, acá es clarísima la presencia de un frontis, ¿no? La idea de las dos aguas, ¿no? O en este caso, del campanario, ¿no? La ubicación de las campanas, y también de distintas partes de las iglesias. Vemos acá esta pared que está delimitando un atrio, ¿no? Un espacio abierto anterior al cuerpo de la iglesia. Y también esta relación entre iglesia y plaza que estamos viendo acá, ¿no? O sea, hay cuestiones que remiten directamente a lo que son las prácticas o los modelos europeos, pero tamizados a una realidad muchísimo más austera y con menor disponibilidad de saberes, de materiales y de prácticas. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, Carlos, perfecto. Bueno, Sí, Seguimos. Entonces, vamos a ver qué cosas podemos decir acá de destacables de este edificio. Bueno, por un lado podríamos decir la ausencia de color, ¿no? Hay un edificio de blanco, muros, muros de adobe en su origen, revestidos con cal y pintados a la cal, que algunos dicen que eso tiene que ver con la tradición mediterránea, fundamentalmente andaluza, de la arquitectura encalada, pero por otro lado tiene que ver con ese paisaje tan colorido, con los cerros coloridos, la vegetación, y que entonces la arquitectura blanca se destaca sobre ese contraste cromático que ejerce con la naturaleza. Por otro lado, como decía antes, también destaca en esta arquitectura esta utilización de volúmenes geométricos simples, ¿no? Paralelepípedos en general, y esta condición de volúmenes escindidos, ¿no? Por un lado tenemos el cuerpo de la iglesia y por otro lado el cuerpo del campanario, ¿no? Que en la tradición europea siempre forman parte del mismo edificio. Acá son elementos disociados, separados, y este tema de la verja baja que decía antes, que delimita el espacio propio del espacio religioso del espacio urbano. Esta otra es la capilla de Susques, ¿no? Que no está sobre la quebrada de Humahuaca, sino que está más retirada hacia el oeste. Es uno de los primeros edificios religiosos que se construyen en nuestro actual territorio, pero fíjense cómo acá podemos aplicar el mismo análisis que para el otro ejemplo. La predominancia del color blanco, ¿no? La independencia de los volúmenes, el cuerpo de la iglesia Dos Aguas y la torre campanario, que acá están unidos desde el punto de vista de la continuidad edificada, ¿no? Pero seguimos haciendo una lectura de un cuerpo, otro cuerpo, ¿no? Una austeridad muy grande, y este muro que separa el espacio urbano del espacio religioso y que establece ese atrio por delante del cuerpo de la iglesia. Esta es la iglesia, una vez superada esa verja, que la vemos acá en los laterales, y fíjense que el edificio está aislado, exento, inclusive dentro de su propio atrio, ¿no? El atrio ya no es solo el espacio que antecede el cuerpo de la iglesia, sino que se prolonga y rodea la totalidad de ese espacio. Y tenemos esta idea, ¿no? de esta austeridad, de tener una puerta de acceso ubicada en el centro, ¿no? Como un eje
¿no? De puerta de acceso, la ventana del coro superior, ¿no? Y acá tenemos un techo de madera, barro y paja, ¿no? Una tecnología muy primaria, ¿no? Muy poco elaborada, y la definición de la torre campanario a partir de la superposición de paralelepípedos puros, ¿no? De planta cuadrada, hay un cilindro, un segundo, un tercero, un cuarto y una coronación con esta especie de frontis y cúpula, ¿no? Hay como un sentido estereométrico de esa torre campanario. Esta planta es de otra iglesia de la provincia de Jujuy también, es de la iglesia de Cochinoca, está al norte de la quebrada Humahuaca, fuera de la quebrada, en el norte, pero esa planta puede servir como un esquema para explicar a muchos de estos ejemplos, ¿no? Porque aparecen condiciones, ¿no? Que van variando, ¿no? Tal vez podamos hablar de tipología, hay un esquema o una cantidad de partes que se van articulando con distintas variaciones en los distintos ejemplos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, como en todos estos ejemplos, una única nave. La iglesia está organizada con una única nave, una nave que tiene una proporción distinta a los ejemplos europeos, ¿no? Es un rectángulo, pero que tiene un lado con un desarrollo muchísimo mayor que al otro, ¿no? O sea, esta especie de sensación de tubo, ¿no? De un gran espacio alargado, y eso tiene que ver seguramente con la posibilidad de mano de obra de cubrir grandes anchos, ¿no? De estas plantas. Entonces tenemos un ancho muy reducido de la planta, y eso es lo que hace que entonces la planta sea un rectángulo tan alargado. Por otro lado, también es interesante observar el ancho de las paredes de esta mampostería en relación al ancho que se está cubriendo. Eso también está hablando de una tecnología primitiva o precaria, ¿no? Que necesita de un gran espesor para poder mantenerse erguida. Y después aparece también esto que veíamos en las imágenes que vimos recién, que es la de simple adición de volúmenes puros también, ¿no? En este caso tenemos una sacristía y una contrasacristía, tenemos una capilla lateral y dos torres campanarios, ¿no? Y acá una proyección de un coro superior, ¿no? Que mira sobre la planta, y la ubicación del altar en un punto final de ese recorrido sobre un muro plano, ¿no? El muro curvo no existe acá en estos edificios, seguramente también por esta idea de la tecnología muy acotada. Este edificio es la capilla de Tilcara, es un edificio que se ha ido reconstruyendo a lo largo del tiempo. Este último que vemos ya es del siglo XIX, ¿no? Tiene algunas cuestiones como el arco cobijo, ¿no? Este arco que aparece a la entrada y que cobija, ¿no? Hay una especie de transición entre el atrio y el interior de la iglesia, ¿no? Las cúpulas estas abovedadas, pero básicamente también sigue respetando todos esos patrones, ¿no? O esta capilla en Purmamarca, también en la quebrada Humahuaca, que bueno, podría volver a repetir todo lo mismo, ¿no? Acerca de los colores, la tecnología, los volúmenes, cómo se articulan, ¿no? Y fíjense cómo nos habla de esta tecnología muy primaria, ¿no? O con muy poca elaboración. Fíjense cómo aparece el tronco, ¿no? Acá directamente un tronco, una madera que oficia de dintel, tanto en el acceso como en la ventana del coro superior, ¿no? O la simpleza con la que la techumbre de la iglesia supera la fachada acá y organiza esta especie de cobijo
delante de este atrio, ¿no? Un atrio muy prolongado, que fíjense, a diferencia de los atrios europeos, este, por ejemplo, está arbolado, ¿no? Y este es el interior, que mantiene también toda esa característica del exterior, un interior muy austero, ¿no? Esa planta, esa nave única, el final de la nave es la pared, y el altar ubicado sobre esa pared recta, ¿no? Hay algunos vanos que nos llevan a la sacristía o a capillas laterales, y prácticamente no hay ventanas hacia el exterior, hay una acá nada más. Y eso nuevamente, vuelve a hablar de esa tecnología, ¿no? Acá hay otro pequeño vano, ¿no? Que no tiene esa posibilidad sencilla de abrir vanos. Entonces aparecen estos interiores tan austeros, fíjense los nichos recortados en la mampostería, esa mampostería de ese espesor tan grande, aparecen los nichos para la ubicación de los santos. Y en este caso el techo de madera, con tablas de madera, de machimbre, que seguramente eso es una puesta en valor de este edificio, seguramente en el siglo XX, pero que bueno, reproduce la forma de un techo anterior, que seguramente en su origen fue de madera, de paja y de barro, y que hoy ha sido actualizado en madera y teja, pero que sigue manteniendo esas características espaciales de esos interiores. Bueno, esto es la primera etapa de la conquista, ¿no? Toda esta zona. En el siglo XVII, fines del XVII y fundamentalmente en el XVIII, se van a empezar a instalar las órdenes jesuíticas europeas, ¿no? Y muchas de ellas van a venir a la provincia de Córdoba, ¿no? Fundamentalmente los jesuitas, con lo cual ese centro de gravitación cultural que había estado alrededor de la ciudad de Tucumán en los primeros siglos, se va a desplazar un poco hacia el sur, hacia la provincia de Córdoba, y ahora con la presencia de las órdenes religiosas y fundamentalmente la Compañía de Jesús, los jesuitas, va a aparecer una arquitectura más elaborada, ¿no? Desde los proyectos, desde las construcciones, y una arquitectura mucho más ligada a lo que son los modelos europeos. Sobre todo porque en las bibliotecas de los jesuitas van a aparecer ejemplares de muchos de los tratados de la arquitectura italiana del siglo XVI y XVII, fundamentalmente el Tratado de Serlio, que va a ser una fuente de inspiración y de utilización de motivos formales para las obras. Decía que los jesuitas se van a asentar en la ciudad de Córdoba y en los alrededores, y van a fundar en la ciudad de Córdoba una serie de instituciones relacionadas con la educación, ¿no? Como por ejemplo el Colegio Máximo, el noviciado, y los jesuitas van a necesitar para eso recursos económicos para mantener todas esas instituciones. Entonces van a desarrollar un sistema económico que van a fundar en los alrededores de la ciudad de Córdoba estancias que, por ser estancias de la Compañía de Jesús, se las conoce con el nombre de estancias jesuíticas. Y son estas, ¿no? Santa Catalina, Jesús María, Carolla, Altagracia, La Candelaria, y van a ser fundamentalmente emprendimientos destinados a la actividad agropecuaria, ¿sí? A la actividad del campo, que va a servir para mantener esas instituciones educativas y para mantener también esa cantidad de clero tan importante que conformaba la Compañía de Jesús en ese momento. Y en estas estancias jesuíticas va a aparecer, ¿no?, un tipo de desarrollo arquitectónico de esos emprendimientos, y también, ¿no?, fíjense, vamos a ver una arquitectura mucho más relacionada con los modelos europeos. Esto es un dibujo
que hizo el arquitecto Cronfus. El arquitecto Cronfus fue un arquitecto húngaro que vivió en la Argentina, en Buenos Aires, pero en el siglo XX. Estos son dibujos que él hace en la primera mitad del siglo XX, muy alarmado por la destrucción de la arquitectura colonial en Buenos Aires, y él cuando empieza a ver el peligro que se van demoliendo los edificios coloniales, empieza a dibujarlos, y en realidad sus dibujos forman un acervo patrimonial muy, muy grande, porque muchos de esos edificios que han desaparecido, que se han demolido, la única memoria que se tiene de ellos son los dibujos que este arquitecto, Juan Cronfus, hizo de ellos. Se sigue escuchando bien, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí, Carlos. Sí, se escucha. Perfecto. Esto es un dibujo, una perspectiva de lo que se llama abuelo de pájaro, ¿no? Que hace de la estancia jesuítica de Santa Catalina. Estos edificios siguen existiendo hoy, pero rodeados de una ciudad, ¿no? De un núcleo urbano que se organizó alrededor de la estancia. ¿Y qué define este dibujo? ¿No? Define la iglesia, ¿no? Como el volumen protagónico, el edificio protagónico, dentro de todo ese conjunto, fíjense, por ubicación central, ¿no? Por dimensiones, por altura, ¿no? Y por otro lado hay una serie de patios, de claustros, ¿no? Que tienen que ver con las distintas actividades que se dan ahí, y un sector de campo delimitado donde se van a desarrollar las actividades económicas, ¿no? Y acá hay otro claustro más, otro patio, que tiene que ver con las viviendas de la gente que trabaja en el campo. Bueno, esta es la planta, esta que veíamos, es Santa Catalina, sí, la misma. Fíjense, esta es la iglesia, ¿no? Que es una iglesia de nave única, ¿no? Porque cuando uno la ve, parece que fueran 3 naves, pero en realidad los espacios que están por detrás de las torres campanarios, que son estas dos, no pertenecen al cuerpo de la iglesia, ¿no? Es una nave única, pero del tipo del Jesús, ¿no? Una sucesión de tramos, con un transepto, un crucero cupulado y un testero plano donde se ubica el altar. Y esta serie de patios, ¿no? Que tienen que ver con las actividades que se desarrollan en ese edificio. Ahora fíjense cómo ha cambiado, ¿no? la imagen de esa arquitectura, ¿no? Cuánto más europea es este resultado, ¿no? Hay una gran cantidad de elementos acá que remiten a grabados del Tratado de Serlio, como decía antes, algunos también al de Viñola, y aparece la cúpula también, la cúpula sobre tambor como un elemento sumamente característico de la arquitectura europea. Este es otro dibujo de Cronfus, acá abajo está la firma de Cronfus, ¿no? de esta tinta. Otra de las estancias, Altagracia, y tenemos por un lado el edificio de la iglesia y un claustro, ¿no? Más austero que el anterior, pero vuelven a aparecer todos esos elementos, ¿no? Los elementos italianizantes, europeizantes, ¿no? Esas imágenes tomadas de los tratados, nuevamente una planta única y elementos que nos ocultan la realidad del edificio posterior y que simulan una tripartición de plantas y también la cúpula, ¿no? El espacio cupulado. Pero fíjense cómo aparece acá una relación o un diálogo con lo que es la tradición barroca, ¿no? Desde la arquitectura italiana barroca. Esta es la planta, ¿no? Acá tenemos esa planta única, ¿no? Fíjense nuevamente cómo continúa esta idea del espesor de los muros, y un claustro con una galería perimetral, ¿no? Un esquema mucho más simple, pero que tiene esa misma disposición de partes que tenía el ejemplo de Santa Catalina que vimos antes. Y también aparece en ese momento la Catedral de Córdoba, que muchos consideran como
el ejemplo de arquitectura colonial más importante, ¿no?, que se hace en nuestro territorio. Fíjense cuando uno entra acá cómo aparece, por ejemplo, la idea de albertiana, ¿no?, del esquema de arco de triunfo, ¿no?, un vano central, vanos laterales más pequeños, ¿no?, las 4 pilastras, el frontis recto, ¿no? Es el esquema que había utilizado, inventado Alberti para sus iglesias, para Sant'Andrea en Mantua, por ejemplo, pero que Serlio había reinterpretado e incluido en las imágenes de su tratado. Y entonces aparecen acá, bueno, y esta idea de las torres campanarios, ¿no?, estratificadas, y la gran cúpula, ¿no? Fíjense, la imagen es la imagen de un edificio europeo con proporciones diferentes, ¿no? Es mucho más ancho, más bajo, y eso nos está hablando también de una tecnología que todavía no tiene las herramientas para hacer obras equiparables o análogas a la arquitectura europea. Pero fíjense, ¿no?, la impronta de la planta del Gesù, de la iglesia de Vignola, ¿no? Esta idea de una nave central en tramos idénticos que se va prolongando en capillas laterales, que si bien son recorribles como si fuera una nave lateral, tienen esta definición como si fueran capillas laterales que aportan al espacio central. Y el transepto, que como una característica de la arquitectura colonial, no sobrepasa, ¿no?, los límites del edificio, sino que hay un único, ¿no?, límite unificado, ¿no? Son cortos los brazos del transepto, y un crucero donde se apoya la cúpula, el coro o presbiterio y el altar ubicado en una posición final. Este es el resultado de la iglesia, ¿no?, con un nártex claramente definido, antecediendo el espacio de la iglesia, pero, digamos, se trata de un edificio completamente asimilable a lo que es la tradición de la arquitectura europea. Y eso tiene que ver también porque los jesuitas dentro de la compañía tenían lo que llamaban los hermanos coadjutores, o sea, miembros de la compañía iniciados en algún saber. Muchos de ellos, por ejemplo, eran personas que habían tenido experiencia previa en la arquitectura, ¿no?, en el diseño y en la construcción de edificios en Europa, y también estudiosos de los tratados que van a plasmar entonces estos edificios tan valiosos acá en la provincia de Córdoba. Y esto que estamos viendo acá es la iglesia de la Compañía de Jesús, de la manzana jesuítica, al costado de la catedral. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del otro polo, que es el noreste, ¿no?, la Mesopotamia, lo que es actualmente la provincia de Misiones, Corrientes, parte de Paraguay, parte de Brasil y parte de Uruguay, territorio que era conocido como la República Jesuítica, ¿no? Y estaba montado ahí sobre Paraguay, Argentina, Brasil y norte de Uruguay, sobre esos territorios actuales. Y acá los jesuitas también van a aplicar una experiencia novedosa que es parecida a la de las estancias, pero que tiene unas características diferentes, ¿no? Acá es importante diferenciar y no confundir estancias jesuíticas en la provincia de Córdoba y misiones jesuíticas en el litoral. Las misiones jesuíticas son todos estos puntos que están marcados acá, son cerca de 30, diseminados sobre los actuales territorios, como decía antes, de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, que son, algunos historiadores hablan de ciudades, de nueva fundación o establecimientos, donde vivían en comunidad los miembros de la Compañía de Jesús con los indígenas, ¿no?,
llevados a un tipo de vida occidental, ¿sí? Todos estas ciudades, Candelaria, Santos Mártires, Santa María la Mayor, San Javier, son establecimientos fundamentalmente económicos dedicados a la producción agrícola y también tenían algún tipo de industrias como alfarería, cerámica, ebanistería, carpintería, donde van a convivir entonces los religiosos con los indígenas. Esta es una imagen que hace Léonie Matisse, que es una pintora francesa, contemporánea de Cronfus también, en el siglo XX. Ella lo que hace es, sobre las ruinas de estos modelos, pintar estos anacronismos, ¿no? Pinta esos ámbitos, imaginando cómo era la vida de estos lugares, cuando estos lugares ya estaban deshabitados y en ruinas. Pero estos cuadros de Léonie Matisse nos sirven para entender cómo era el funcionamiento de esto. Hay una gran plaza ceremonial, que es el centro de la población, tiene un eje público, ¿no? Está la iglesia en el centro de la plaza, en el foco de la perspectiva. Hay acá edificios que tienen que ver con funciones públicas y sociales, y después el resto de la trama del poblado, que son las unidades de vivienda. Fíjense, esta es la planta de San Ignacio Mini que vemos acá. Tenemos esa plaza con unas proporciones, con un tamaño muchísimo mayor que el de la plaza europea. Tenemos la entrada a San Ignacio con un eje de perspectiva que hace foco en la iglesia de la Misión. Acá están los lugares de gobierno y de actividades públicas, y después los módulos de viviendas que van definiendo ortogonalmente la trama de todo el poblado, ¿no? Siempre se señala que estas misiones jesuíticas son una experiencia urbana inédita, que uno puede analizarlas y abordarlas a través de lo que es la experiencia urbana europea, pero tienen como una condición diferente, ya que eran autónomas, eran independientes. Cada una de estas misiones se autoabastecía y organizan una especie de república, ¿no? O de Estado mayor, ¿no? Que algunos historiadores asimilan a la estructura de las polis griegas, o sea, autonomía articulada a una organización mayor, y además de autoabastecerse, cada una tenía alguna especialidad en su producción que hacía que se intercambiaran elementos de una misión a otra. Estas son algunas de las imágenes de las ruinas actuales, ¿no? De San Ignacio, la iglesia. Esta es la puerta de acceso a la ciudad. Este es el interior de la iglesia. Y esto es una reconstrucción de una iglesia de alguna misión, pero no recuerdo de cuál de ellas. Pero bueno, nos hablan de esa arquitectura europea, pero construida con las técnicas y las posibilidades americanas, y donde también los aborígenes que aportaban la mano de obra aportaban una gran cantidad de cuestiones con el imaginario expresivo que aplicaban en la decoración de esos edificios. Acá se trata de una iglesia, ¿no? Basada en un modelo europeo, ¿no? Fíjense, los dos niveles de la arquitectura italiana, el frontis, las pilastras, el esquema de arco de triunfo, las volutas, ¿no? Que ocultan la pendiente de la cubierta, pero también había otras iglesias que respondían a un modelo novedoso americano, ¿no? Esta, por ejemplo, es la iglesia de Concepción, una misión en el actual territorio de Bolivia, que tiene la misma estructura que tenían las viviendas, ¿no? O sea, una planta rectangular de mampostería y una galería perimetral con
con columnas de madera que sostienen toda esta estructura de madera y techo de paja o de tejas, como en este caso. Bueno, ahí hay toda una relación fluvial, ¿no?, entre lo que es la Mesopotamia, la parte del litoral, ¿no?, de ahí su nombre, y la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se funda, ¿no?, en el siglo XVI, 1580, su segunda fundación, ¿no?, la definitiva, con el propósito de abrir puertas a Europa, decían los españoles, ¿no? Esta idea de generar una ciudad-puerto para vincular todo el interior del territorio con Europa, traer todo a Europa y desde ahí ir y volver, traer todo a la ciudad-puerto de Buenos Aires y desde ahí relacionar en la ida y en la vuelta con Europa. Bueno, la ciudad de Buenos Aires se funda a orillas del Río de la Plata. Es una ciudad cuadriculada, monótona, ¿no?, desde el punto de vista del trazado. Son calles que se cortan a 90 grados y que remiten a muchas de las ciudades de fundación planificada europea, ¿no? Los castros romanos o las polis de hipódamos de Mileto o las bastidas medievales, ¿no? De tantos de esos ejemplos que vimos en Historia 1, o sea, calles rectas que se cortan a 90 grados y que van definiendo un sistema de manzanas regulares, todas ellas del mismo tamaño, y que esa trama solo es alterada con la ubicación de plazas, ¿no? Acá tenemos una plaza mayor o matriz que en la mayoría de las ciudades ocupaba un lugar central. Pero acá, como la ciudad está sobre el borde del río, es como que el esquema se corta por la mitad y aparece en el borde la iglesia. Y lo que están señalizadas son todas las órdenes religiosas que estaban en el momento de la fundación de la ciudad y a las cuales se les asignaba una manzana para desarrollar sus instalaciones. Bueno, esto es uno de los primeros planos de la ciudad de Buenos Aires, 1708. Esto no implica tampoco que la ciudad estaba toda construida en este perímetro, ¿no?, sino que hay un trazado y que el crecimiento de la ciudad se va acomodando a ese trazado, que todavía es solo eso, un dibujo en el piso, en la llanura, ¿no? En 1822, el famoso plano de Bertrés ya nos habla de una ciudad extendida, una ciudad más importante, ¿no?, con algunos nombres de calles que tienen que ver con los actuales. Y ustedes van a ver que en la bibliografía se habla muchas veces de la legislación de Indias. Y en realidad la corona de España, a medida que se va conquistando el territorio y que se van fundando ciudades, va emitiendo decretos, bulas, ¿no?, consideraciones, que a fines del siglo XVIII se reúnen todas en un cuerpo que se conoce como legislación de Indias. Pero en realidad la legislación de Indias, como cuerpo unificado de toda esa teoría o disposición urbana, aparece en un momento que la mayoría de las ciudades ya estaban fundadas. Y como podemos ver en cualquiera de estos planos, ¿no?, la presencia de la iglesia es fundamental, como en el resto de las acciones de apropiación del territorio. Esta es la manzana jesuítica de Buenos Aires, que es esta que está acá, ¿no? Esta que está acá, si esta es la Plaza de Mayo, esta es la actual Bolívar, Alsina, Moreno, y esta es Perú, ¿no?, donde está actualmente el Colegio Nacional de Buenos Aires. Esta es Alsina, esta es Bolívar, acá a una cuadra está el Cabildo, y acá construyen los jesuitas su iglesia, su colegio, ¿no?, la residencia de los jesuitas en este claustro, una escuela, una huerta para mantenimiento y una
un edificio institucional desde donde se administraban cuestiones relacionadas con las misiones del noreste, ¿no? Hay como un programa plurifuncional en esa manzana, ¿no? Fíjense, los jesuitas toman la totalidad de la manzana y tienen entonces la función religiosa, la función que tiene que ver con la producción, la habitacional, la educativa y la administrativa, ¿no? Y hay ahí nuevamente una serie de claustros o de patios, ¿no? Fíjense, la residencia, la escuela, la procuraduría, el colegio, la huerta, se organizan a partir de espacios abiertos a la manera de patios. Fíjense la planta de la iglesia, ¿no? Acá en la esquina, ¿no? Con una especie de atrio que mira a la Plaza de Mayo, con la orientación que tienen casi todas las iglesias coloniales de la ciudad de Buenos Aires. Un atrio abierto hacia la catedral, ¿no? Hacia la Plaza de Mayo, que es donde estaba la catedral, y en este caso tenemos una planta que remite directamente a la iglesia de Viñola, del Jesús, ¿no? Un nártex, 5 tramos, ¿no? Una nave única. Nuevamente, a pesar de que estas capillas laterales son recorribles, hay fundamentalmente más que una nave lateral, una sucesión de capillas laterales. El transepto unificado con el límite de la iglesia, la cúpula sobre crucero y el altar ubicado en una posición final. Ahora, el resultado exterior remite mucho más a la arquitectura del centro de Europa, ¿no? Lo que llamaríamos el barroco alemán o el barroco del centro de Europa, si bien está la tripartición, los 3 elementos, ¿no? Está la aparición de un barroco mucho más expresivo, ¿no? Fíjense lo que son estas ménsulas que organizan la fachada, ¿no? Y esta idea de la referencia a la arquitectura civil, ¿no? Fíjense que esta ventana es una ventana mucho más relacionada con la arquitectura palaciega, ¿no? Hay una referencia mucho más cercana entre lo que es la arquitectura civil y la arquitectura religiosa en el centro de Europa. Y este es el interior, ¿no? Que es mucho más italianizante el interior. Hay un exterior más relacionado con el barroco del centro de Europa, un interior más italiano, y eso tiene que ver también con la cantidad de tiempo que se utilizaba para construir los edificios y la cantidad de religiosos que iban pasando, y que tal vez eran de procedencias europeas diferentes, entonces tenían un saber relacionado con distintas experiencias. Bueno, acá vemos la cúpula sobre pechinas, apoyada sobre el crucero, el altar final, con un retablo que seguramente ha sido traído de alguna de las misiones del noreste, y es un esquema que se va repitiendo en otras iglesias coloniales de Buenos Aires. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, ¿no? Esta es, acá enfrente están las Galerías Pacífico, acá está Córdoba, esto es San Martín, Viamonte, el atrio orientado mirando a la Plaza de Mayo, o sea, a la catedral, y nuevamente, ¿no? La iglesia ubicada en la esquina, con un gran atrio, y el claustro aledaño con las habitaciones de las religiosas. Esta es una orden femenina, la de Catalina de Siena, una orden femenina y de clausura. Por eso fíjense que la iglesia tiene 2 naves. Una nave accesible desde el atrio, nártex, nave, crucero, y una segunda nave perpendicular relacionada con el claustro para ingreso de las monjas de clausura. Entonces puede haber público y religiosas asistiendo simultáneamente al oficio, y las religiosas pueden mantener la clausura y no ser vistas por el público general.
Esta es la iglesia de Santa Catalina. Esta es la imagen de cómo se la modificó en el siglo XIX, ¿no? Muchos de los edificios religiosos en el siglo XIX o en el XX se los moderniza, entre comillas, y se los relabora para quitarles, ¿no?, todo lo que es la impronta colonial. Pero esta es la imagen colonial del exterior, del interior, del claustro, ¿no? No vuelvo a analizar este exterior porque sería volver a decir todo lo que ya estuve diciendo para los otros ejemplos. Ahora fíjense este cuerpo que aparece acá adicionado sobre la calle, que es este que vemos acá, y es la circulación de clausura, ¿no?, que va desde el nártex hasta el coro y por lo tanto al claustro de clausura de las religiosas, ¿no? Y que hace posible la vinculación con el exterior sin ser vistas. Bueno, acá hay como un muestrario, ¿no? La iglesia de San Francisco, la Merced y el Pilar, el exterior y el interior del Pilar, donde se reitera la aparición de esas imágenes de la arquitectura europea, que en nuestro territorio es el resultado de esa experiencia previa, de esos hermanos coadjutores, pero también de esa memoria que representan las imágenes contenidas en los tratados italianos del siglo XVI. Y para terminar, les quería mostrar esta arquitectura de los cabildos, ¿no?, que eran los elementos gubernamentales de la época, ¿no?, las instituciones donde tenía su sede el poder político, que también, esto es una acuarela del siglo XIX, pero que está mostrando el estado de este edificio en el periodo colonial, un edificio que fue completamente deteriorado, mutilado y bastardeado, fundamentalmente por la apertura de la Avenida de Mayo, pero que aparece acá una tipología, ¿no?, que es la de dos plantas superpuestas, dos arquerías superpuestas, con una torre campanario central que organiza toda la composición de ese edificio. Y acá vemos, este es el de Córdoba, ¿no?, que tiene esta particularidad de no tener torre campanario, tiene las dos arquerías superpuestas, una con arco, una con dintel recto. Esta es la de Salta, y esta creo, no, esa es la de Luján, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero hay un esquema básico, que tal vez el edificio que mejor lo represente sea el original de la ciudad de Buenos Aires, y que se reitera en distintos puntos del territorio del país. Bueno, acá terminamos.